Bueno, continuamos en Letra Chica, segunda hora. ¿Ahí me escuchás bien? Vengo avisándote de lo que significa la presencia de Peter Thiel en Argentina, de su proyecto Palantir y qué es lo que quiere Peter Thiel para nuestra deshilachada democracia. No de casualidad, hace muy pocas horas, el gobierno acaba de anunciar el primer gemelo digital social. Y surgen interrogantes si esta no es la idea de juntar todos nuestros datos, nuestras bases de datos, y pasar a estar en un control absoluto más en el que creemos que estamos. Porque Peter Thiel se ha reunido con el presidente de la Nación y yo les aseguro que este hombre no se reúne con cualquier jefe de Estado. Esto pasa en muy pocos lugares y pasa en la Argentina. Para hablar de este tema, Agustín Rossi está con nosotros, a quien agradecemos y saludamos porque él fue uno de los primeros en advertir, che, ¿qué es esto del gemelo digital social? Chivo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. ¿Agustín? Yo lo veo ahí como que está para hablar. Agustín, buenas tardes, ¿me escucha? Ahora sí. Bueno, perfecto. Quedó más o menos presentado el tema con la intro. Queremos conocer su preocupación y este pedido de informes o proyecto para querer averiguar qué pasa con este gemelo digital social. Bueno, me parece que con toda la repercusión que generó la presentación de este gemelo digital social, lo primero que tenemos que decir es que la información es absolutamente insuficiente. Casi es una burla presentar el gemelo digital social diciéndole a los argentinos en un spot de 1 minuto y medio, 1 minuto 40 creo, explicando los objetivos del gemelo digital social. Claro. Entonces las preguntas que aparecen son absolutamente obvias y que tienen que ver fundamentalmente con el oscurantismo que en general maneja este gobierno alrededor de las distintas iniciativas que lleva adelante. Primera pregunta. ¿Quién es el operador? ¿Quién es el operador? ¿Cuál es la empresa? ¿Cuál es la empresa que va a proveer el programa con el cual se va a llevar adelante el gemelo digital social? Esto es importantísimo fundamentalmente porque además dicen que Palantir, la empresa cuyo dueño hace 2 meses que está acá en la Argentina y que se compró una mansión de $12 millones en Barrio Parque, en la ciudad de Buenos Aires, tiene un programa que se llama más o menos de la misma manera. Entonces, El mismo nombre, ¿no? El mismo nombre. El mismo nombre, exactamente. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuáles van a ser las auditorías que se van a llevar adelante? Fundamentalmente las auditorías externas que nosotros creemos que se tienen que llevar adelante y auditoría democrática por sobre todas las cosas para ver cómo es el funcionamiento del programa. El tercer elemento, nosotros queremos proteger los datos personales. Exacto. Los datos personales están protegidos por una ley en la Argentina y cuando yo entrego mis datos personales para algún tipo de acción, digo, voy a la ANSES a cobrar la jubilación, voy a un hospital o a un sanatorio y dejo mi historia clínica, lo dejo al solo efecto para eso. No lo dejo para que lo utilicen de otra manera y con otro objetivo. Claramente eso no está garantizado. Claro. En cuarto lugar, el gobierno dice que como es la primera vez que se aplica un modelo de gemelo digital social para políticas sociales, va a convocar a todo el mundo, dice el spot, se supone empresas, científicos de todo el mundo, para realizar el modelo. ¿Quién va a realizar el modelo? ¿Quiénes son esos actores? En el caso de que utilicen datos personales de los argentinos, esos datos personales de los argentinos con una plataforma, con un programa, con un software que está realizado, con una IA que está realizado por una empresa extranjera,
van a quedar en manos de esa empresa extranjera. En el caso de Palantir, que tiene acuerdos con el Pentágono y acuerdos con la CIA, por ejemplo, todos esos datos de los argentinos pasarían a estar en manos de la CIA y en manos del Pentágono. Agustín, entonces, una pregunta medio ingenua. ¿Esos datos no los tiene todavía la CIA? No los tiene de la forma que los tendría si se los entregamos voluntariamente. Claro. No, esto es así. Tiene que hacer una acción de espionaje informático, que es el otro tema. ¿Cuál es el grado de seguridad informática que una vez que estén todos los datos de ANSES, del PAMI, del Banco Nación, del Banco Ciudad de Buenos Aires, de los hospitales, de los sanatorios y demás, estén todos en el mismo lugar, no haya algún tipo de filtración informática? Entonces, ¿cuál es el grado de seguridad informática que se va a tener y que se va a llevar adelante? Entonces, hay una cantidad de preocupaciones que merecen una mayor explicación por parte de la ministra Petovelo, que es la que ha dicho y ha anunciado este gemelo digital social. Yo creo que inclusive con poco conocimiento, al menos de parte de ella, ¿no? Porque a mí me contesta el primer tuit que yo pongo y dice: no se van a utilizar datos personales, se van a utilizar datos estadísticos anonimizados, digamos, ¿no? Datos estadísticos anónimos. Sí. Ahora, el anónimo no existe, porque para usted tener una serie de datos estadísticos, tiene que saber los datos personales. Entonces, o tiene que explicármelo bien de cómo hace para llegar a una estadística sin abordar los datos personales. ¿A quién refiere? Claro. ¿Cuáles van a ser los procesos y cómo se van a llevar adelante? O bien, lo que están haciendo o lo que van a hacer es otra cosa, no un gemelo, porque el modelo de gemelo digital existe ya hace muchos años y se aplica fundamentalmente en la actividad privada. Digamos, ¿sí? De alguna manera una simulación, ¿no? Es en empresas, en máquinas, usted está fabricando, no sé, una determinada herramienta, un reactor nuclear para uso medicinal, y entonces quiere ver cómo funciona, de qué intensidad funciona de una manera o de otra. En lugar de aplicarlo sobre el modelo real, lo que utiliza es un modelo digital para ver qué tipo de reacciones se utiliza. Si en el ámbito público hay algunas experiencias que se han utilizado con los sistemas de transporte. Imagínese usted, sabe que tiene 2 líneas de transporte, esas 2 líneas de transporte viajan durante todo el día abarrotadas de pasajeros, quedan pasajeros en la calle porque no tienen capacidad. Entonces el intendente o el jefe de gobierno de ese lugar decide colocar una línea de transporte en más para ver de qué manera descomprime estas otras 2 líneas de transporte. ¿En dónde la coloca? Entonces ahí se utiliza un modelo. Dice, bueno, si la coloco acá, los pasajeros de la línea A, el 70% se va a ir, pero el 30% va... Bueno, entonces esto es fundamentalmente lo que se utiliza cuando usted planifica urbanísticamente. Bueno, ver qué impacto podría tener el desarrollo de un puente peatonal en un determinado lugar. Bueno, ese tipo de cuestiones es utilizable. Ahora, usted la está aplicando sobre políticas sociales, y está aplicando sobre políticas sociales en donde el modelo dice que va a ser predictivo. Uh-huh. Entonces, y también prescriptivo. ¿Qué significa todo eso? Significa que si, por ejemplo, yo decido subsidiar con un plan social a una determinada población y resulta que por los hechos que tenga de años anteriores de poblaciones similares, ese subsidio no va a permitir o no va a alcanzar para que ese señor esté lo suficientemente capacitado para incluirse dentro del mercado laboral, entonces dejo de subsidiarlo. Sí. Entonces, ¿cuál es la auditoría humana? ¿Dónde va a estar lo humano allí, digamos, ¿no? La verdad, aparte nos parece increíble que después de 2 años y medio de estas políticas sociales recurran a la inteligencia artificial para saber dónde está el problema, ¿no? Bueno, y ese es otro tema, digamos. Este es un gobierno que tiene una mirada restrictiva de las políticas sociales. No es un gobierno que ha aumentado las políticas sociales, al contrario, las ha achicado. Hoy vimos
acá vamos de ver una, ¿no? Se subsidiaba el boleto de transporte, el boleto de las personas con discapacidad en las líneas de transporte interurbana. Ese boleto lo pagaba el Estado. Bueno, decidieron que no lo paguen más, lo van a pagar directamente las empresas. Las empresas van a utilizar un mecanismo restrictivo, no tengo ninguna duda. Claro. Digamos, se van a dejar a una cantidad de personas con discapacidad en la calle. Entonces, el contexto es un modelo digital social que se anuncia, que todos pensamos que van a utilizar datos personales, que todos pensamos que además una vez que tengan la base de todos esos datos personales metabolizados en un determinado lugar, lo van a poder utilizar con otros fines. En un gobierno que tiene una política claramente restrictiva desde el punto de vista de la política social, y sobre llovido mojado dirían en mi barrio, con la encíclica del Papa que advierte sobre los peligros fundamentalmente de la inteligencia artificial y de la deshumanización que se llevan adelante con estos activos, porque la realidad es que lo que yo creo que, y en esto vino a poner luz la encíclica del Papa, donde dice claramente, los modelos de inteligencia artificial no son neutros. Exacto. Los modelos de inteligencia artificial responden y dependen fundamentalmente de quién lo implementa, de quién lo lleva adelante. Entonces usted tiene un algoritmo que te puede ser más restrictivo o un algoritmo que puede ser más expansivo. Entonces en esto hay que tener una mirada mucho más certera, mucho más firme, digamos, ¿no? En este primer intento que hace el Estado Nacional de llevar adelante un modelo digital social. Diputado, me permito repasar algunas cosas para que la gente entienda de qué estamos hablando. Hay justamente un programa desde Capital Humano que se llama Gemelo Digital, que o casualidad se llama igual como lo tiene Peter Thiel en su página de Palantir. Usted presenta un proyecto de informes para exigir transparencia, legalidad y protección de derechos, lo acaba de explicar muy bien. Y acá viene el tema, el futuro no puede convertirse en vigilancia sobre la ciudadanía, como reza su carrete acá en Instagram. El tema es, ¿por qué ellos querrían, y se los ve con esa voluntad, de querer controlarnos más y hacer restrictiva nuestra democracia? Fundamentalmente porque lo que quieren es predecir las conductas humanas. Y el predecir las conductas humanas lo que intentan es inducirlas en un determinado sentido. Entonces, si tienen una ocultación sobre una cantidad de datos personales de cada uno de nosotros, y esa ocultación da que usted tiene el mayor miedo que tiene es, por ejemplo, ¿no es cierto?, que en algún momento el Estado decida prescindir del sistema de jubilación. Bueno, entonces, si esa es su mayor preocupación, después le pueden mandar una propaganda individualizada, sectorizada, diciéndole, mire, este candidato que lo tengo acá en contra, lo que está buscando fundamentalmente es terminar con este sistema de jubilación, o si usted se va a atender al hospital que le queda más cerca de su casa, es decir, miren, lo van a cerrar ese hospital que está más cerca de su casa, y usted ese miedo se lo terminan convirtiendo en una función, en una propaganda, claro, de tipo política. Sí, sí, la manipulación. El poder del Estado trasladado a esta inteligencia artificial, porque esto es otro tema, digamos, ¿no? ¿Quién se queda con todos esos datos? Supónganse que lo que dice la ministra es que es cierto, no van a ser datos personales, van a ser datos estadísticos. ¿De quién es propiedad una vez que se aplica el modelo de inteligencia artificial? ¿Es propiedad del Estado argentino o es propiedad de la empresa contratante? Claro. ¿A la empresa contratante van a llamar a licitación o no van a llamar a licitación? ¿Qué es lo que le van a proponer? ¿Cuál es el control humano? ¿Cuál es la auditoría humana? Porque yo puedo entender de que me digan que una política social aplicada durante una cantidad de tiempo fracasó. Ahora, lo que no puedo entender es que si fracasó esa política social, dejemos a esos individuos que son objeto de esa política social sin políticas sociales, digamos, ¿no? Exacto, justamente no sería el sentido por el cual habría que hacerlo. De esto es fundamentalmente lo que se trata. ¿Y cuál es la trampa en todo esto? ¿Cuál es la trampa? La trampa en todo esto es que cuando vos salgas a criticar de que dejaron, no sé, a
una cantidad de argentinos y argentinas sin un determinado acceso a un determinado tipo de derecho, te van a decir, no lo digo yo, lo dice el programa. Lo dice la inteligencia artificial, lo dice el algoritmo, claro, que te lo presentan como alguien neutral, alguien que no tiene intereses. Y es mentira que no tiene intereses. Hay alguien que programó ese algoritmo. Hay alguien que le introdujo su primera mirada. Entonces, si el algoritmo está destinado fundamentalmente a construir una sociedad más igualitaria, es una cosa. Si el algoritmo, si el programa, si la inteligencia artificial está destinada a construir una sociedad más desigual, claramente es otra cosa. Bueno, ¿y este proyecto por qué comisión entra? Bueno, le tiene que dar comisión. Yo entiendo que es un proyecto que entrará por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ajá. Claramente que aspiramos a que el gobierno tenga una mayor sensibilidad en este tema. La verdad es que nosotros lo que tendríamos que tener es una ley nacional de inteligencia artificial. Exacto. Tendríamos que construir una ley de consenso entre todos, decir, bueno, esta es la ley de inteligencia artificial y esta es la ley que va a guiar todos los programas. Bueno, no pareciese estar en el espíritu del gobierno, no parece estar en el espíritu del gobierno tener auditorías compartidas, hay que tener un andamiaje legal previo antes de entregarle los datos de todos los argentinos a un procesador. Exacto, exacto. Y lo que es importante es que esto gane algún tipo de visibilidad pública y algún debate, porque me parece que estamos en esta situación donde no se está hablando de esto, ¿no? Bueno, en ese sentido estamos, digamos, ¿no? Hay que tratar de que primero lo que hay que tratar es que no te utilicen los datos personales. Eso es lo primero, digamos, ¿no? Es que busquen otro mecanismo de insumo de datos. Y en segundo lugar, lo que tenemos que tratar es que esto se transforme en un debate público, digamos, ¿no? Porque la realidad es que lo importante de la encíclica de ayer que presentó ayer el Papa León es que de alguna manera lo que estamos en presencia de un cambio absoluto en los modelos de producción y de desarrollo social y económico del mundo. Entonces, ese cambio puede llegar a dejar, lo reconocen todos los que han desarrollado mecanismos de inteligencia artificial, a una cantidad de ciudadanos del mundo sin trabajo. Entonces, ante este nuevo proceso, por algo el Papa León hace referencia al Rerum Novarum, que fue aquella encíclica de León XIII en 1800, sobre fines de 1890 y pico, en donde fue una advertencia y una exigencia de regulación de la explotación del capital, de la explotación del hombre en manos del capital, en el pico de la revolución industrial. Bueno, ahora estamos en otra etapa. Entonces, nosotros lo que tenemos que advertir es fundamentalmente eso, y tenemos que tratar de llevar un debate lo suficientemente serio, lo suficientemente razonable, como para ir en un determinado camino, ¿no? Diputado, este tema va a ir a nuestras redes y a nuestro portal de noticias, La Noticia Web, portal bonaerense que este año cumple 20 años de vida, así que le agradezco mucho la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes, que sigan muy bien. Bueno, muy bien por la producción. Era el diputado de Unión por la Patria, el santafesino Agustín Rossi, que en la época del kirchnerismo fue presidente de Bloque. En un ratito vamos a tener información del conurbano, que te voy a contar lo que va pasando en Tigre. Y luego de este tema musical, el señor Lucas Tresca con su columna de humor, que estaba prestándole al chivo tanta atención que me parece que ya tiene todos los reels de la semana que viene. Todo lo que tenga que ver con su material va a salir de esta charla impresionante que hemos tenido para advertir sobre Peter Thiel, inteligencia artificial y gemelo digital, aquí en Letra Chica. A ver, Crestita, déjelo venir. Próxima música. Llega Coldplay en esta hermosa tarde de otoño. Andate a la verdad. 26 de mayo. Mientras Lucas Tresca se prepara para festejar el Día del Ejército y comer ñoquis el 29. Coldplay, Don't Panic. We live in a beautiful world. Yeah, we do.
places we